Suscríbase a Delfino Más en delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio. Delfino.cr. El chuchinguismo político. Chuchenga, diputado, chuchenga. Si va a ser por nosotros que este país se puede ir a la mierda. Y en lugar de ponerle Instituto Nacional de las Mujeres, ponerle Instituto Nacional de las Lesbianas. No tengo dinero ni nada que dar. Delfino.cr presenta Curul en Llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos seguidores de Delfino.cr, bienvenidos a una nueva entrega de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes de la Asamblea Legislativa. Gracias a quienes nos acompañan a través de las distintas plataformas de podcast. Les recordamos que pueden suscribirse para escuchar el programa semanalmente. Como siempre, les saluda Luis Madrigal en compañía de May. Esperamos que todas y todos estén bien. Les saludamos desde el 7 de febrero del 2020. Muy felices después de haber ganado el Premio Nacional de Periodismo Pío Víquez, agradeciéndoles a todos los que nos escuchan, a los que siguen el trabajo de todo el medio y especialmente a quienes escuchan el reporte semanal de las andanzas de nuestros padres y madres de la patria. Sí, de parte de todo el equipo del Delfino CR estamos muy contentos y les agradecemos a todas y a todos el apoyo y las felicitaciones que nos han hecho llegar desde el miércoles en la mañana que se dio este anuncio. Y dicho y hecho, empezamos con los temas. Esta semana, por fin, los diputados volvieron a trabajar a semana completa. A semana completa, entiéndase 4 días. Los temas que vamos a tratar es el ingreso del país de Costa Rica a la OCDE, que ya en la Asamblea se aprobó el último proyecto que hacía falta para este trámite y ahora está en espera. Vamos a hablar de un proyecto sobre divorcio unilateral, llamémosle. Un proyecto que busca una amnistía de a las cargas de la Caja del Costarricense del Seguro Social, las denuncias de Acebanacio que se siguen acumulando en la Comisión de Ingreso y Gasto y varios temas varios. Sí, en realidad son 2 nada más, pero bueno. Empecemos con los temas. Entremos en materia. OCDE. Como bien lo dijiste, esta semana nuestros queridos diputados aprobaron el 14º, ¿es el correcto? No, el 14º. Ya habíamos tenido esa discusión. El 14º y último proyecto de ley necesario para que Costa Rica pueda ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, conocida peyorativamente como el Club de los Países Ricos. Nada más y nada menos, este último proyecto es el que crea el Fondo de Garantía de Depósitos, también conocido como Seguro de Depósitos, del cual les habíamos comentado también en otras entregas. Sí, que a pesar de la controversia que hubo al inicio, digamos, al empezar este proyecto, al finalizar se pusieron de acuerdo y salió lo suficientemente rápido, porque ese proyecto debía ser ley antes del 14 de febrero para que nos dieran los tiempos para pasar los vistos buenos de las comisiones de la OCDE que hacen falta por aprobar. Correcto, si no mal recuerdo, son 22 comités de la OCDE que evalúan a Costa Rica en distintos ámbitos. En esas evaluaciones previas se detectaron insuficiencias, puntos débiles en la legislación costarricense, malas prácticas, mejor digámoslo así, eran malas prácticas aspectos que tenía el país. Aspectos de mejora. Malas prácticas, digámoslo claro. Y naturalmente, si estamos aspirando a ingresar a un grupo internacional que integra los países con las mejores prácticas, pues naturalmente teníamos que hacer enmiendas importantes. Este proyecto, grandes rasgos, lo que crea es un seguro que va a asegurar los depósitos que tanto personas físicas como jurídicas hagan en bancos públicos, en bancos privados, en cooperativas que no tengan su propio seguro de depósito y también en las entidades financieras. El monto máximo que se va a asegurar es de 6 millones de colones. Entonces, un monto superior en el caso, por ejemplo, de los bancos privados, ya ahí sí no va a estar asegurado por ese fondo. Pero recordemos que en Costa Rica tenemos la llamada garantía del Estado que hemos activado en 2 veces. Se me olvidó el nombre. El Banco Anglo y con el Banco Anglo y Bancrédito, sí.
Esta es una medida positiva y hay que decirlo porque recordemos que el déficit fiscal del 2017 o 18, si no mal recuerdo, había subido en parte por la crisis que ocurrió con Bancrédito, que llevó a su cierre, porque Hacienda tuvo que inyectarle recursos a Bancrédito, y cuando se liquidó había que pagarle a los acreedores de Bancrédito, a la gente que tenía depósitos allí. Y eso fue pura deuda. Bueno, entonces, y eso también es, o sea, no hemos terminado de pagar esa, porque parte de las razones del déficit del histórico déficit del año pasado, también tiene que ver el con ministro eso. dijo, en parte es porque hubo que pagarle al BCR la adquisición de la llamada capitalización, digamos. Recordemos que el BCR lo que hizo fue comerse lo que quedaba de Bancrédito. La cartera, absorbió a Bancrédito, lo que quedaba de Bancrédito. Y como era claramente cartera mala, créditos malos, pues el BCR necesitaba luego ahí una inyección de capital por varios años, y la del año pasado también contribuyó a ese aumento del déficit fiscal. Sí, pero bueno, continuando, nuestras felicitaciones a los diputados de la Comisión de la OCDE que sacaron todos los proyectos que tenían a tiempo, y ahora queda esperar que la organización se pronuncie si acepta o no al país. Sí. Había una discrepancia precisamente con si los bancos públicos necesitaban o deberían tener ese fondo de garantía, porque el gobierno era de la posición de que no se necesitaba porque ya tenían con la garantía del Estado. Hubo ahí negociaciones infructuosas. La Asamblea Legislativa, claramente, la oposición acusó al gobierno de poner en riesgo el ingreso de Costa Rica a la OCDE con su terquedad. Y al fin y al cabo el Ejecutivo cedió y aceptó que los bancos estatales formen también parte de ese fondo. ¿Cómo se va a constituir? Es el equivalente al 0,15 máximo del total de depósitos que tengan las entidades que vayan a participar de este fondo. Algo más o menos así como ¿cómo se llama esto? Lo que guarda el Banco Central. El encaje. El encaje mínimo legal, exactamente. Es el 0,15% del total de los depósitos anual. Es un 0,10 mínimo, y dependiendo del riesgo que tenga cada una de las entidades que vaya a participar del fondo, habrá un 0,5 máximo también ahí. Como ya les dijimos, 6 millones máximo por persona, física o jurídica. Y este fondo va a estar compartimentado. Entonces también se eliminó la duda, el temor que había de que si quebraba un banco privado, lo que los bancos públicos han capitalizado para ese fondo se usara para pagar seguro del banco privado. Entonces va a haber una parte para los bancos públicos, incluyendo el Banco Popular. Va a haber uno para los bancos privados. Y luego va a haber uno para cooperativas que no tengan por su propia cuenta un seguro de ese tipo. Y para las otras entidades financieras, las que hacen, ¿cómo se llama esto? Intermediación financiera. Y como ya les dijiste, felicitaciones a la Asamblea porque se pusieron las botas con este tema. Al final es un proyecto país, el aspirar al ingreso a la OCDE, tener las mejores prácticas, y esperamos ver en los próximos años los resultados positivos de toda esta legislación. Suscríbase a Delfino Más en delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio. Delfino.cr. Que esto no creo que nos da pie, Sebas, porque recordemos que uno de los proyectos que se había aprobado en esta agenda OCDE era el de darle mayor autonomía al INEC, al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, porque en la evaluación que había hecho la OCDE decía, bueno, el INEC necesita un poco más de autonomía para eliminar todo riesgo de que el gobierno de turno pueda influenciar en sus estadísticas. Pues dicho y hecho, al INEC se le dio una autonomía que es prácticamente de rango constitucional. Sus altos cargos van a estar integrados. Uno lo nombra el Consejo de Gobierno, otro lo nombra un colegio profesional, otro lo nombra... un rejuntado ahí. Exactamente. Pero de gente que sabe, además. Sí, sí. Y se establece, obviamente, como una sanción el querer influenciar en los números de esas estadísticas. Creo que lo que faltó fue incluir como sanción el especular, el manipular, el falsear estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, porque si así fuera, ya estaría denunciado el diputado Jonathan Prendas, quien esta semana hizo el papel con
lamentable histórico desempleo que tenemos registrado en 2019. Para los que no están enterados, el miércoles el diputado Jonathan Prendas aseguró que la tasa de desempleo se iba a ubicar en un 15%. Exactamente. Y que es un número nunca antes visto, ¿verdad? O sea, adelantó esa información y además le advirtió al gobierno que no fuera a intervenir en las cifras para maquillar el desempleo. Entonces, a don Jonathan se le olvidó, que es muy raro porque él es presidente de la comisión de la OCDE y él debe saber que ahora el INEC tiene una autonomía de rango constitucional que es delito, no es delito, es una falta gravísima intervenir o influenciar o manipular las estadísticas que da el INEC. Entonces, no había cómo. O sea, si esa insinuación, porque es una insinuación, porque no aportó ningún tipo de pruebas, francamente es muy irresponsable. Y no es la primera vez que lo hace. Recordemos que el famoso sitio diario La Carta... Recordemos el IVA del 16%. El IVA del 16%. Y vamos a ver, y yo quiero hacer énfasis en esto porque me parece que es algo sumamente peligroso e irresponsable. Cuando un diputado de la República, porque pongamos las cosas en su justa dimensión, aunque este señor sea muy impresentable en muchos ámbitos de su trabajo, al fin y al cabo es un diputado. Es un diputado que formaba parte de la que eran las elecciones de 2018, la segunda fuerza política de este país, que casi llegaron a ser gobierno. Y si los inversionistas de aquí y los inversionistas de afuera ven que esa persona, con ese nivel de responsabilidad política, debería decirse, anda diciendo que la tasa de desempleo llegó a un número histórico del 15% y encima tiene el atrevimiento, la irresponsabilidad de especular de que el gobierno va a manipular esa cifra, no es cosa menor, ¿verdad? Sí, además hay que recordar que Jalisco nunca pierde porque es lo mismo que cuando se habló de la tasa de interés del 16. Aseguran que el IVA del 16. El IVA del 16, exacto. Aseguran y afirman que el gobierno lo va a pagar. Juran que va a pasar y cuando no pasa no pasa porque denunciamos. Ajá. Entonces ahora el gobierno no maquilló la cifra porque se lo dijimos. El gobierno ahora maquilló la cifra y además asegura él que lo que pasa es que él se estaba refiriendo a la tasa de desempleo, digamos, ampliada. Qué conveniente. Se me olvidó el término, pero es aquella que incluye a la gente que lleva más de un mes sin encontrar trabajo y ya desistió de buscarlo. Porque recordemos que la tasa de desempleo es una estadística que se calcula contabilizando únicamente a aquellas personas que están activamente buscando empleo. O sea, que quieren... Y que tengan 15 años o más. 15 años o más y que estén buscando empleo. Si usted tiene 15 años o más, pero no está buscando empleo, no entra dentro de esa categoría de desempleo. Ahora, no sé si vos puedes responderme esta pregunta, esta duda, pero la tengo a raíz de toda esta situación. De una persona que está a punto de jubilarse o que ya está jubilada y tiene más de 15 años y no está buscando empleo. Estaría técnicamente fuera de la fuerza laboral, ¿no? Como una persona que está trabajando. No, es una persona jubilada. No, los pensionados no entran dentro de desempleo. No entran dentro de ninguna de las dos. No, si usted está pensionado, perfecto. No entra como desempleo a menos de que usted esté pensionado y buscando trabajo. Por eso es que se utiliza, digamos, esta definición de desempleo, porque hay que hacer el corte en algún lado, digamos, porque siempre vas a tener gente que no está buscando empleo y que no quiere empleo. El dato que siempre se usa, que se ha publicado en este país y a nivel internacional, es la tasa de desempleo común y corriente, que es la que reporta el INEC. Si ya uno contabiliza a la gente que en teoría se decepcionó, que se cansó de buscar empleo y ya no lo está haciendo, ya eso es otro número, pero eso no es el número que comúnmente se da. Y ahí está el detalle. Y como bien dijiste, Jalisco nunca pierde, entonces don Jonathan se puso a manipular sus propias palabras para intentar decir que él tuvo razón. Que lo que quiso decir fue lo que dijo y que tiene razón y que hay un montón más de desempleados. Muy lamentable, muy lamentable y muy impresentable. Y por esto les íbamos a decir que habíamos pensado darle el título de diputado de la semana a la comisión de la OCDE por el buen trabajo que hicieron. El problema es que esa comisión la preside don Jonathan y esta semana se comportó como un legítimo impresentable. Y es imposible. Impresentable al frente no podíamos darle ese reconocimiento. Es imposible y no se lo vamos a dar a los demás integrantes y a él no. Así que tenemos otra opción. Más adelante se la tiramos. Seguimos adelante. Sí. Porque ¿cómo decirlo de una forma políticamente correcta?
Las caballadas de don Jonathan no se detuvieron con el INEC, sino que cuando se discutió el proyecto de divorcio unilateral, que es el siguiente tema. Que es el siguiente tema, también estuvo impresentable. Sí, bueno, pero este proyecto lo que pretende es incluir una nueva causal de divorcio en Costa Rica. Y es precisamente permitirle a la gente, a uno de los cónyuges, de que se divorcie si hay lo que se denomina incompatibilidad de caracteres. Esto puede sonar raro, especialmente porque la palabra caracteres puede asociarse a letras de una computadora. Entonces, digámoslo, incompatibilidad del carácter. No, bueno, no, esa asociación solo vos la harías, pero bueno. No, vieras que bastante gente en las redes sociales decía que es incompatibilidad de caracteres. Eso suena algo informático. Semánticamente es correcto. Sí, entonces es la incompatibilidad del carácter entre los dos cónyuges. O sea, usted se casa, empieza a vivir junto y simplemente se da cuenta que esa persona... La convivencia es imposible. Hay cosas que hacen que usted se quiera divorciar en X cantidad de tiempo. Exacto. ¿Cómo estaba establecido el código en su momento? Actualmente el código de familia, si no mal recuerdo, no lo permite. Entonces, lo que está es el divorcio por mutuo consentimiento, que legislativamente cuando se creó tenía un mínimo de 3 años, a partir del cual después del matrimonio podía aplicarse. Ese plazo de 3 años la Sala Constitucional lo anuló. Entonces, hoy por hoy puede haber divorcios por mutuo consentimiento desde el día 1 del matrimonio, a las horas. Se casaron y a las 5 horas pueden estarse divorciando perfectamente. Como en Las Vegas. Sí, exactamente. Entonces, este proyecto lo que pretende es, si ya hay un divorcio por mutuo consentimiento, pues entonces incluir la causal que además internacionalmente es reconocida, que es el divorcio unilateral. ¿Por qué? Porque esto trae una serie, la legislación actual trae una serie de problemas. Si usted está casado y su pareja, su cónyuge, no quiere divorciarse, pues usted está atado. Lo que usted tiene, usted tiene que salir de la casa literalmente, tiene que llevarse sus cosas y no volver durante un plazo, si no mal recuerdo, creo que es de 1 año. Un año o 3 años, por ahí anda. Entonces, así el otro cónyuge o usted puede alegar entonces de que ya están separados. Hay una separación ahí de hecho. Entonces, el divorcio. Son 3 años, imagínense. Tienen que salir, o sea, no estar en convivencia por 3 años para solicitar unilateralmente la disolución del matrimonio. Si usted vuelve al hogar dentro de ese plazo de 3 años, la cagó. Empieza a contar de nuevo. La cagó porque empieza a contar de nuevo. Exactamente. Bueno, entonces está esa circunstancia. ¿Cuál es la otra opción? La otra opción es que uno de los cónyuges fuerce una de las causales de divorcio, que podrían ser, por ejemplo, el adulterio, o aún más grave, la sevicia, que ya serían los maltratos, las agresiones, todo ese tipo de cosas. Como no se permite el divorcio unilateral, entonces eso es lo que tenemos hoy, eso es lo que pasa hoy. Pues este proyecto lo propuso doña Patricia Mora cuando era diputada del Frente Amplio. Se tramitó en una comisión sin mayor discusión, no hubo mayor escándalo hasta que llegó a plenario. Pues claramente tenemos un bloque muy grande de diputados conservadores y entonces se dijo que esta iniciativa pues estaba destruyendo ¿cómo se llama esto? El tejido social del país. Sí, la base de la sociedad, que es la Sagrada Familia. Sí. Pues bueno, el proyecto doña Patricia lo presentó para permitir el divorcio unilateral sin un mínimo de tiempo necesario. O sea, se casaban y al día siguiente uno de los cónyuges podía pedir el divorcio por incompatibilidad de carácter. En comisión se consideró en las negociaciones que ese plazo era muy poco. Entonces se estableció un plazo de 6 meses. Entonces, después del matrimonio, a partir de 6 meses en adelante, se puede solicitar el divorcio por incompatibilidad de carácter. Pero una diputada de Restauración Nacional, Milady Alvarado, presentó una moción que fue rechazada en comisión. La insistió en el plenario para aumentar ese plazo mínimo a 1 año. Esa moción inicialmente se aprobó y luego... Y ahí fue donde vino la discusión. Se aprobó sin mayor discusión, digamos, porque el reglamento actual, para parte de la celeridad que tiene ahora, el que los proyectos se aprueben tan rápido, es que limita los tiempos de debate. Sí. Y fue precisamente lo que pasó con esta discusión. Hubo muy poco debate en esa moción.
La moción tuvo los suficientes votos para aprobarse, entonces estuvo por incorporar el texto, se amplió inicialmente ese plazo a 1 año y ya luego en la discusión por el fondo, antes del primer debate, varias diputadas intervinieron para hacer la advertencia de que lo que estaba pasando pues era una señal negativa. Estaba bien el proyecto, porque igualmente se va a poder solicitar el divorcio unilateral, pero se había incrementado ese periodo de tiempo a 1 año, y entonces, por ejemplo, le decía doña Zoila, de ustedes, la mayoría aquí no sabemos o no saben lo que es convivir con una persona que ya uno no se soporta, por ejemplo, o estar en una relación con desbalance de poder, por otro ejemplo. Entonces hubo un grupo de diputadas que formuló una moción de revisión para que se repitiera la votación de esa moción de doña Milady, después de esa argumentación de las diputadas que habían advertido lo que podía pasar, y la ganaron. Una de las que se retractó de esa posición inicial fue doña María Vita Monge del PUSC. También lo hizo don Óscar Cascante de la Unidad y el diputado Otto Roberto Vargas. Ellos 3 fueron los determinantes para que esa votación se revirtiera. Y acá a continuación Sebas nos va a explicar por qué es que esta semana le damos el título a doña María Vita. Sí, doña María Vita fue muy consecuente y además supo escuchar los argumentos, porque parte de los que dijeron, los que inicialmente ampliaron este plazo y que ella votó para ampliarlo, era que esto iba a ayudar con digamos que si no se establecía un plazo mayor, la gente se iba a casar por la libre y que eso fomentaba los matrimonios por conveniencia. Que es un argumento incorrecto. Y que la gente tenía que... tener la oportunidad de ir a terapia. Tenía que tener la oportunidad de ir a terapia, tenía que además que entender el darle el significado que representa el matrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando hablan con ella y con los otros diputados que se corrigieron y les explican que ya en este momento, por mutuo acuerdo, se puede disolver un matrimonio sin que haya ningún tipo de restricción de tiempo, ellos dicen como, pero es que entonces... Hoy por hoy existen matrimonios por conveniencia. Si ya existe ese portillo, ¿por qué se lo vamos a quitar a alguien que esté mal en una relación? O sea, correcto. Si ya la gente se puede poner de acuerdo para divorciarse en mutuo acuerdo, que claramente si es por conveniencia es mucho más probable que suceda por mutuo acuerdo a que suceda unilateralmente, entonces presentan la moción y corrigen. Y ella señala muy bien que ella no está a favor del aborto, pero que si eso ya está... Del divorcio. Es el trauma. Es el trauma. Sí, esa es la palabra correcta. Es el trauma. Así que ella no está... No, y ella tampoco está a favor del aborto, pero bueno, eso es otro tema. Es el trauma, discúlpenme todos. Que ella no está a favor del divorcio, pero que si eso ya existe, no tienen por qué ponerse a crear nuevas restricciones. Es que es tontera. Es tontera. O sea, es una restricción que al final no tiene sentido precisamente por eso, porque los matrimonios por conveniencia ya hoy existen y esos matrimonios por conveniencia se pueden divorciar al día siguiente. Por mutuo acuerdo. Exactamente. Exacto. En cambio, alguien que sí tiene razones para no se querer seguir conviviendo tendría que esperarse 1 año. Entonces, bueno, se corrigió. El proyecto se aprobó en primer debate y quedará pendiente de aprobación en segundo debate la próxima semana. Y aquí estaba lo otro impresentable de don Jonathan Prendas que habíamos dicho, que es que él votó en contra. Después de que se corrigió, se volvió a dejar en 6 meses el plazo, él dijo que entonces ya el proyecto no tenía que aprobarse y dijo que tenía 2 motivos. Y el primero de ellos es que la iniciativa la había presentado doña Patricia Mora, la exdiputada del Frente Amplio. La razón razón para votar en contra era que era un proyecto de Patricia Mora. O sea... No me hacen gracia las propuestas de esa señora, dijo. Eso es impresentable. O sea, ¿cómo vas a rechazar de plano algo que alguien trae? Es un inmaduro. Y estamos ya casi a punto de que cumplan 2 años ahí sentados y seguimos en estas. Sí, exactamente. Pero bueno. Este proyecto tiene previsto el segundo debate el 11 de febrero próximo. Está la circunstancia de que podría presentársele una consulta de constitucionalidad que honestamente no entiendo con qué pies y cabeza lo pretenden hacer los diputados conservadores, porque don Jonathan dijo además, citando el antecedente de que la sala había anulado el plazo mínimo para solicitar un divorcio por mutuo consentimiento, que como ya estaba ese antecedente, pues entonces establecerle plazos a las causales de divorcio también podría ser inconstitucional. Vamos a ver, si lo que él dice es cierto, la sala lo que va a decir, sí, el plazo es inconstitucional, el poder divorciarse unilateralmente no lo va a hacer. Entonces al final la ley va a quedar
con un divorcio unilateral sin plazo, que es precisamente la idea original de doña Patricia Mora. Esperemos que así sea, Y si se mandan con la consulta, al final van a ser ellos, como se dice, los partícipes de la destrucción de la familia. Si no lo hacen así, estoy seguro de que una vez el proyecto esa ley se puede meter en una acción de inconstitucionalidad para volarse ese plazo. También, sí. Prometemos que Luis Madrigal se va a encargar de eso. Muchas gracias. Para eso tendría que casarme primero y dudo mucho que pase. Aunque ya a partir de mayo voy a poder, pero bueno. Suscríbase a Delfino Más en delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio. Delfino.cr. Siguiente tema. Bueno, la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social informó a la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea que está en contra de un proyecto que están discutiendo en este momento, que lo que busca es una amnistía de 6 meses para trabajadores independientes, asegurados voluntarios y patronos, para que se pongan al día con la seguridad social. Para disminuir la espantosa cifra de informalidad que tenemos en nuestro país. Porque para nadie es un secreto, para quienes operan en la formalidad y también para quienes están en la informalidad, porque si están en la informalidad es por algo, las cargas sociales en este país pues son bastante elevadas. Este proyecto es de la Unidad Social Cristiana y, como bien dijo Sebas, es una amnistía de 6 meses. Tiene problemas de técnica que lo señaló el Departamento de Servicios Técnicos y precisamente con base en ese texto, porque no se ha modificado hasta el momento, don Román Macaya, presidente de la Caja, le comunicó a la comisión que la Junta por unanimidad dijo que ese proyecto, están en contra por su redacción actual y porque alertó que puede ser inconstitucional. Inconstitucional porque viola la autonomía de la Caja. El problema aquí es que la autonomía de la Caja es constitucional. Sí. No hay nada que se pueda hacer. Digamos, la Caja tiene una autonomía que le garantiza la decisión plena y absoluta sobre el tema de seguros y pensiones. Y es una autonomía constitucional diferente a las otras autonomías constitucionales que la Constitución permite dar, como la que ahora tiene el INEC. Porque la Caja tiene esa autonomía absoluta, completa sobre el gobierno de los seguros sociales. Y como esto es una amnistía sobre cargas sociales, de IBM, por ejemplo, y el seguro de enfermedad y maternidad, pues la Caja tiene la última palabra. El problema con el proyecto es que le ordena en su redacción actual a la Caja hacer una amnistía de 6 meses. Como la Caja tiene autonomía, pues ahí está el problema. Y en todo caso, si básicamente la ley no le puede ordenar a la Caja que haga esto. Exactamente. Y para recomendárselo no se necesita una ley. Exacto. Bueno, por principio de legalidad. Bueno, no, porque la Caja tiene gobierno absoluto, podría hacerlo. Y ya lo habían hecho. Podría hacerlo por propia decisión, claramente. Y ya lo habían hecho en los 90. Claramente no tienen ninguna intención de hacerlo en este momento. Si la Asamblea decidiese aprobar una ley que diga autorícese a la Caja de todas maneras podrían decidir nunca ponerla en marcha. Entonces ahí está esa circunstancia. Lo otro que don Román dijo que podía ser una causal de inconstitucionalidad es que a raíz del antecedente de la amnistía que se dio en los años 90, la Caja, eso fue un absoluto completo dolor de cabeza para la institución y para sus autoridades, al punto que hasta la Contraloría les hizo una especie de auditoría sobre la efectividad, sobre la conveniencia que había tenido esa amnistía. Y la conclusión es que la Caja habría recaudado más sin la amnistía que con la amnistía. Porque la Caja tiene procedimientos de cobro distintos a los de las otras instituciones, al del resto del Estado. Es más, el índice de morosidad de la Caja hoy por hoy es inferior al 1%. El problema está en la informalidad. Y el otro problema que tiene el texto es que si usted se acogía a la amnistía, entonces usted pagaba lo de los últimos 4 años y se le condonaba el resto. Y ahí está el problema. Digamos que un patrono, porque recordemos que las deudas de la Caja prescriben a los 10 años. Entonces, en el hipotético caso de que un patrono tuviera deudas desde hace 8 años con la Caja, paga las de los últimos 4 y le perdonan otros 4. Y le perdonan no solo los intereses, que es el fin de la amnistía, de la condonación. En este caso le perdonan el principal eso. También. Y ahí hay un problema, porque eso está en las cuentas de la Caja, en las cuentas por cobrar. Y entonces forma parte de la hipotética suma de los seguros sociales de la institución. El tema aquí también es que cuando uno se inscribe, digamos, como trabajador independiente o como una empresa informal que pasa a la formalidad, la Caja no te empieza a cobrar día 1. La Caja dice... Te hace un estudio de los últimos 4
empezó a trabajar hace X cantidad de años y para ponerse al día tiene que pagar eso. Claro. Y ese es el problema, porque entonces eso evita que la gente pueda formalizarse. Esa circunstancia que puede parecer confusa porque dice, pero si los otros años no estuvo cotizando, ¿por qué tengo que pagarle a la caja? Don Román precisamente decía que es que la caja no funciona a partir de un pago por servicios, es un pago de seguro, que es para lo largo de la vida del trabajador. Entonces, y ahí está es una buena respuesta a una pregunta que podría surgir del por qué la caja hace eso. Ahí el problema es que también la caja ha caído en muchos abusos en cómo calcula esos montos y cuánto le cobra a la gente y principalmente a los trabajadores independientes. Sí, porque la caja se basa, por ejemplo, en el salario mínimo del Ministerio de Trabajo. Entonces, por ejemplo, para un periodista independiente que ha estado trabajando años en la informalidad y busca formalizarse, la caja le va a calcular los últimos 4 años con el salario mínimo de periodista, que en su momento era de 800,000 colones, aunque en el medio, aunque lo que estuviese ganando fueran 500,000, por ejemplo. Sí, exacto. Y ese es el problema. La forma de cálculo jode a muchos trabajadores independientes también. Sí. Pero bueno, pasemos al siguiente tema. Y ustedes recordarán que la Comisión de Ingreso y Gasto, muy a pesar de el criterio de Luis Ramón Carranza y de Luis Madrigal, está conociendo una serie de denuncias de la Asociación de Empleados del Banco Nacional por unos créditos irregulares que se entregaron. Entre ellos... ¿Entre qué años? ¿2014 o 2017? Del 2011 al 2017 se entregaron una serie de créditos irregulares a varias empresas consolidadas. El tema es, por supuesto, que las asociaciones solidaristas solo pueden entregar créditos a sus asociados. Entonces, la duda es por qué se le entregaron a terceros. Esa ya es una irregularidad. Ese tercero incluye a las empresas de don Juan Carlos Bolaños. Ese tercero incluye 22,000 millones que se le entregaron a las empresas de Juan Carlos Bolaños, de los cuales solo se lograron recuperar 3. No, vía seguro se recuperaron 19 y 3 pasaron en cobrables. Pero bueno, el presidente de la Asociación Solidarista estuvo el miércoles de esta semana ¿El miércoles? Sí, fue el miércoles. Sí, ¿O fue el jueves? ¿Cuándo fue el 6? Ayer. En la Comisión de Ingreso y Gasto. Estuvo el jueves de esta semana en la Comisión de Ingreso y Gasto y afirmó que ellos han estado recibiendo presiones de funcionarios del banco para que dejen de hacer estas denuncias. Sí, la posición del Banco Nacional ha sido que, pues, Acebanacio, si bien es una asociación de empleados del Banco Nacional, pues es una cuestión completamente aparte y entonces el banco no tiene ningún tipo de responsabilidad. El problema, hasta donde entiendo, porque honestamente no me he informado mucho sobre este caso, es que en su momento Acebanacio estaba, sus altos mandos eran funcionarios que además eran altos mandos del Banco Nacional. Lo cual va en contra de lo que establece la ley de asociaciones solidaristas. O sea, aquí hay varias irregularidades en el manejo de esta asociación. Sí. Más allá de la discusión que tiene José María Villalta con el banco de que si los fondos que se trasladaron de cesantía tenían o no permiso de trasladarse, etcétera, etcétera. Lo cierto del caso es que la asociación operó básicamente como una estructura paralela del banco donde los directivos eran jerarcas altos funcionarios del Banco Nacional y directivos de Acebanacio. Entonces pasaban clientes de un lado para el otro. Si el banco le rechazaba un crédito a un cliente, ese cliente iba a pedirlo a Acebanacio. Esa es la hipótesis que se maneja en este momento por la forma en que se han presentado las cosas. El banco no ha querido iniciar procesos disciplinarios contra estos funcionarios porque estos son funcionarios que siguen siendo, en su mayoría, los que no se han pensionado todavía, funcionarios del Banco Nacional. Entonces, desde sus puestos de gerencia han estado presionando a la asociación para que deje de denunciar. Y el otro argumento es que se trata de Acebanacio, que son fondos privados, que es el argumento de don Luis Ramón Carranza. Entonces, don Luis Ramón Carranza el jueves se hizo le llovió feo la comisión porque él fue a decir esto no tenemos que estarlo investigando nosotros porque estos son fondos privados. Allá Acebanacio es problema de ellos lo que hubiesen hecho. Claro, lo cual a mí me parece una mala medida de don Luis Ramón porque al final de cuentas... Es una medida política tonta porque... Es una medida política tonta. Vamos a ver, bajo el supuesto de que pudiese haber habido inferencia gubernamental del gobierno de turno en el otorgamiento de esos créditos, son créditos que se otorgaron durante gobiernos liberacionistas. Entonces, hombre, ¿para qué te echas vos ese pleito?
iniciaron en gobiernos liberacionistas, pero el grueso estuvo en el gobierno del PAC. De hecho, la actual presidenta del Banco Nacional, Janet Ruiz, es exdiputada del PAC, que es la que salió a decir, la junta directiva no ha sido formalmente enterada de esto, y después Esteban Acio sacó los correos donde se les informó de todo lo que estaba sucediendo, y la junta no ha tomado ninguna acción. Y recordemos también como contexto que a doña Janet la había sancionado el Consejo de Gobierno con una suspensión de 8 días porque, como parte de las ilegalidades que parece que le gustan tanto al Banco Nacional, sus altos funcionarios habían nombrado también en puestos de las subsidiarias, sus directivos. La junta directiva se había nombrado a sí misma en juntas directivas de empresas subsidiarias. Que es ilegal también. BN Vital, o sea, el Banco Nacional tiene varias empresas subsidiarias que cada una tiene su junta directiva, en cada junta directiva hay dietas, entonces ellos no solo estaban en el Banco Nacional, sino en todas las demás. Correcto. Que también es ilegal, entonces. Exacto. Por eso el Consejo de Gobierno los había sancionado. No, pero entonces, cuando sale en defensa y decir esto no hay que investigarlo, lo único que hace es que todo el mundo diga, no, el PAC está tratando de ocultar lo que pasó aquí, tenemos que investigar con más fuerza. O sea, es que es falta de cálculo político, creo yo. Digamos, si no hay nada, que sigan investigando. Empecemos por qué carajo hacía Luis Ramón Carranza en esa comisión. Pero bueno. llegó a defender este punto. ¿Qué carajo hacía ahí? Entonces, además, todo se vuelve aún más sospechoso. Citemos la célebre frase de nuestro querido jefe, que ya tiene rato de no decirle. ¿Quién asesora a esta gente? Exacto. Pero bueno, ahí está el tema. Vamos a seguir pendientes. Sebas tiene el dedo puesto sobre este temita constantemente. Cada vez que hay comparecencia me toca verle, cada vez me indigno más. Sí, exactamente. Pero bueno, por dicha, el diputado José María Villalta también está detrás de eso, desde su despacho, entonces él puede hacer un mayor trabajo del que podemos hacer nosotros de control político. Ya dimos el título de diputada de la semana. Sí, se lo dimos a María Vita. Okay. ¿Estás seguro? Sí, se lo dimos a María Vita. Ok. Y luego, de hecho esto, podemos pasar a 2 temas breves. El primero es que el lunes de esta semana, en la mañana, se va a interpelar al ministro de Hacienda por la alarmante déficit fiscal. El alarmante déficit fiscal. 6,9% del déficit fiscal con que cerramos el 2019 preocupa a los diputados, a pesar de que las razones que ha dado el ministro de Hacienda todas pasan por la Asamblea Legislativa. Como por ejemplo el altísimo gasto en intereses de la deuda, que naturalmente solo puede subsanarse si el gobierno es autorizado a cambiar deuda cara por deuda barata, lo que implica que la Asamblea autorice eurobonos. Así como el gasto extraordinario que se tuvo que hacer para liquidar Habdeba, que también fue algo que autorizó la Asamblea, sí. Claro, por culpa del gobierno de Luis Guillermo Solís, que se gastó la plata en grúas. Eso es cierto. Pero ya la Asamblea estaba enterada de esto. Correcto. Igual que lo que se le hubo que pagar al BCR por Bancrédito, que la Asamblea también fue la que aprobó esto. Correcto. La inversión que se hizo en el CAF, que pasó por una aprobación de la Asamblea Legislativa. Hubo una tonelada de gastos en los últimos meses del año, que fue lo que disparó el déficit fiscal a tan alarmante cifra. Pero bueno, la próxima semana les contaremos cómo le va al ministro y podremos entrar más en detalle de qué es el déficit y cómo se proyecta. Yo a don Rodrigo, sí, siempre se me confunde el nombre. Las entidades financieras de este país están lideradas por Rodrigo. Sí, Rodrigo Chávez y Rodrigo Cubero. Sí. Don Rodrigo, de lo que he visto de él, es un hombre que tiene mucha paciencia para explicar, pero no le gusta a la gente tonta que se intenta pasar de lista. Y lamentablemente en la Asamblea tenemos muchos diputados con ese perfil. Así que estoy seguro que va a ser una interesante interpelación. Yo no conozco a don Rodrigo, pero lo he visto en varias entrevistas que ha hecho y tengo una buena impresión de él y de la línea que quiere llevar. Me parece que tiene claridad en cuáles son las debilidades de la recaudación de impuestos en este momento y que yo creo que la Asamblea debe apoyarlo en su gestión en el tema de refinanciamiento e inversión en sistemas operativos que le permita a Hacienda hacer los cobros que tiene que hacer. Correcto. Y lo otro es la interpelación a la ministra de Trabajo, potencial interpelación a la ministra de Trabajo, doña Yanina Dinarte, debido también a la alarmante tasa de desempleo que alcanzamos al finales de 2019. El diputado Jonathan Prendas presentó una moción que tiene que verse la otra semana en la Asamblea para decidir si doña Yanina también es llamada a plenario. Y por último, un último y pequeñísimo, varios, para los que no se han enterado. La ministra de Justicia y Paz, Marcia González, renunció el día de hoy después de una... La despidieron. Sí, formalmente renunció. La renunciaron. La renunciaron. Exacto. Pero generó una breve discusión en redes sociales. Cierto. Por los
el pago atrasado del impuesto a casas de lujo que el diputado Pedro Muñoz... Recordemos que doña Marcia estaba morosa desde el año 2016 en el pago del impuesto a las casas de lujo, que es un impuesto que nada más y nada menos se destina a los proyectos de vivienda de índole social. Así que es una cuestión bastante delicada. El diputado Pedro Muñoz anoche publicó un tuit bastante retador al ministro de Hacienda, denunciando que el presidente de la República era evasor o omisor. Evasor de este impuesto porque no estaba registrado. Ahora, el problema es que la ignorancia es atrevida. Sí. Don Pedro publicó 3 capturas de pantalla. Una de esas es del Registro Nacional de la Propiedad, que muestra que la casa de don Carlos Alvarado tiene un valor fiscal de la finca de poco más de 132 millones de colones. Según el último tramo, según la última actualización que hizo Hacienda, el impuesto a las casas de lujo lo pagan los que tengan un valor fiscal de construcción superior a los 133 millones. O sea, el terreno no cuenta, hay que descontar el valor del terreno. Eso es lo que no contaba don Pedro Muñoz, que me extraña, honestamente, especialmente siendo diputado. Debería saberse ese tipo de circunstancias de las leyes. Y luego confunde el valor fiscal de la finca con el valor fiscal de la construcción. Pero como dirían en los anuncios de ventas por televisión, pero esto no fue todo, pero esto no es todo. Esto no es todo. Esto no es todo. Posteriormente, alguien más en redes sociales sacó a relucir que el propio diputado Pedro Muñoz tiene participación, es tesorero de asociaciones que están atrasadas y tienen cobros por impuestos. Exactamente. Y ahí sí hay una falta clara y comprobable. No es una suposición. Sí, el diputado se salva que él es diputado y no ministro, porque si no, a él también lo hubieran renunciado a su cargo. Pero bueno. Uno no tira piedras cuando tiene techo de vidrio. Exacto. Uno tiene que tener más cuidado, no solo con las acusaciones que hace, sino asegurarse de que si voy a acusar a alguien de algo, que no tengo cola que me majen. Es más, vamos a ver, pongámoslo de sobreaviso. Nosotros habíamos estado trabajando un reportaje sobre precisamente el valor fiscal de las propiedades de los diputados. Y si las tenían actualizadas, porque recordemos que en el periodo constitucional anterior había cierta diputada con una finca, creo que era de 5,000 metros cuadrados, que la tenía valorada en 100 colones. Una vara así, 100,000 colones. Hicimos el análisis de las terrenos de los diputados actuales y no encontramos mayores irregularidades. Pero no hemos revisado su participación en sociedades, en personas jurídicas. Están todos avisados. Tienen a partir de hoy una semana de tiempo para ponerse al día, porque si no, este tema continuará. Así es. Y con eso terminamos. Nos escuchamos la próxima semana. Muchísimas gracias a todas y todos. Que tengan todos muy buen día.